tenemos para ofrecerles otro simple aporte para la construcción de una forma más honesta de observar la historia reciente de nuestro país. Graciela González Camaraza es una mujer que no se calla nada, como lo vamos a ver a continuación. Graciela es especialista en investigación operativa diplomada en estrategia general. Es, además, hija del que fuera el mayor de sanidad del Cuerpo Profesional del Ejército, Jorge Alberto González. Esta persona, junto con su familia, en la ciudad de Santa Fe capital, padeció toda clase de horrores vinculados a la época del 70, es decir, al terrorismo subversivo que asoló nuestra patria. Graciela hoy nos va a contar su historia, no apta para cardíacos. Si querés a tu país, tenés que conocer su historia. Para conocer su historia, tenés que investigar. En este caso, tenés que investigar un poquito más allá del material que hay para investigar. Tenés que ir y escuchar otras campanas. El testimonio de una de las víctimas del terrorismo es algo que no puede pasarnos desapercibido, nos guste o no, a la hora de formar un juicio sincero sobre nuestro país, aunque a muchos les duela. Te prometo que la charla con Graciela será de tu máximo provecho. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Bien, un placer estar charlando con vos. Igualmente. Brevemente, ¿cómo se componía tu familia y dónde vivían? Por supuesto que nos remontamos a la época del 70. Mis padres, mi hermano que tiene un año más que yo y mi hermana que tiene 3 años menos que yo, y yo que tengo 53 años. Somos 5 integrantes de la familia. Bueno, y en ese momento estábamos en Santa Fe capital viviendo y mi padre estaba destinado en la agrupación de ingenieros anfibios en Santo Tomé, Santa Fe, y en ingenieros en construcciones fue después en el 601, también de Santo Tomé. Y el último destino fue el Liceo Militar General Belgrano, del cual iba mi hermano también al liceo. ¿Cuándo empezó la pesadilla y cómo? Y decime una cosa, conociendo más o menos tu historia en particular, ¿había un ensañamiento con tu familia? No. Singularmente. Especialmente contra mi familia no. El ensañamiento era contra todo lo que investía un uniforme y contra todo el militar que salía a trabajar a las 7:30, 8 menos cuarto de la mañana y que era blanco de ser víctima de un atentado. El tema es que al militar lo tomaban de punto en ese momento para tomarlo como blanco, para luego después cometer los atentados y poder observar y marcar la casa de la familia, ¿no? Ajá. Esa era la intención. Comenzaban por marcar y estudiar los movimientos de toda la familia. ¿Cuándo empezó eso? En el 73. Empezamos. En pleno gobierno democrático. Sí, empezamos en el 73 a recibir de la noche a la mañana amenazas directamente. Amenazas. Precisamente, sí. ¿En qué consistían esas, llamémosle, intimidaciones? Bueno, las intimidaciones se suscitaban a partir de las 2, 3 de la mañana, que era la hora en que estábamos todos durmiendo, teóricamente, y llamaban de parte de arpimontoneros, ya conocían nuestros movimientos, ya sabían que yo iba al colegio de adoratrices, a qué año iba, que mi hermana también iba y que mi hermano iba al Liceo Militar General Belgrano. Y dónde estaba destinado mi papá y qué hacía mi mamá y qué hacía y qué no hacía dentro de la casa. Ya conocían todo el movimiento. Vayamos de menor a mayor. ¿Atendiste vos una vez el teléfono? Atendí muchas veces porque mi madre llegó un momento que se cansaba, decía, bueno, atiendan ustedes y no hablen, escuchen. Se llamaban y nos decían, bueno, si su hija no abandona el colegio de adoratrices, su hija más grande, porque la más chica también va, ya lo sabemos, y si su hijo no deja el Liceo Militar General Belgrano, su hijo el día X a la hora Z
cero en el momento Y, en el lugar Z va a aparecer muerto. Las amenazas venían diciendo que un día me iban a secuestrar a mí y a mi hermana, nos iban a violar, nos iban a dejar embarazadas en las cárceles del pueblo, después iban a hacernos parir nuestros hijos y después nos iban a matar a nosotras para que nuestros hijos sean hijos del pueblo. Bueno, terrorífico. Terrorífico. ¿Cuántos años tenías? Tenía 16 y 17 años para escuchar semejante aberración. Sí, terrible. Decían, hablamos de parte de Erpi Montoneros y colgaban. Al día siguiente hacían lo mismo. Y era un eterno, era un desgaste psicológico que vivíamos muy grande. Claro, como decíamos en off, vos estás aquí, qué suerte que lo podés contar. Porque hay estoy para contarlo, tal cual. Paula Lambruschini no podrá decir lo mismo, porque la bomba del atentado que le pusieron a ellos voló todo el edificio, pero voló el departamento completo. Yo no sé cómo se salvaron sus padres y sus hermanos. Bueno, pobrecita, voló el dormitorio entero de ella. Y en otra ocasión también me dijiste que vos notabas, eras testigo de lo que ocurría dentro del lugar donde estudiabas, en la universidad. Sí, porque ellos muchas veces dentro de la facultad, sí. Si uno los observaba mucho cuando llevaban arsenales, llevaban fusiles ametralladora e itacas, porque esos eran los materiales que utilizaban, ¿no? ¿Vos lo viste? Sí, yo lo vi, no me lo contó nadie. Yo lo vi con mis propios ojos. Y cuando se escapaban en horario de clase en la facultad y se iban, y decían que si nosotros abríamos la boca, los que habíamos visto algo, éramos boleta. Así que nos calláramos bien la boca, que sabían nuestros nombres y nuestros apellidos. Graciela, entonces eran adolescentes. Eran de mi generación, los conocía a todos. Bueno, vos sos mamá. Sí. ¿Cómo podés explicarme que un adolescente tenga armas en su propia casa? No, ¿Puede una mamá saber que su hijo no está metido en acciones subversivas? Sí, yo no puedo justificar que un adolescente tenga armas, y sobre todo itacas, fusiles ametralladoras y granadas de mano, y no sepan los padres qué es lo que hacen y dónde está. Los hijos, generalmente de los terroristas, sus padres sabían que sus hijos faltaban días enteros y semanas también, desaparecían por semanas enteras, iban a adiestrarse al exterior y sus padres lo sabían, los tapaban, los ocultaban nada más. Yo si mi hijo tiene 23 años, pero si mi hijo hubiera faltado una semana de mi casa siendo adolescente y no hubiera concurrido al colegio y no hubiera aparecido por mi casa y de la noche a la mañana aparece con fusiles para traerlos adentro de mi casa y guardarlos acá, primero que empiezo a seguirlo, decir, ¿de dónde sacaste esto? ¿Y quiénes son tus amigos? Como madre, si soy un poco responsable y si es que no estoy en la misma que mi hijo. Bueno, contame un poco en qué consistían los atentados de los que fue víctima tu familia. Los atentados primero fueron amenazas. Cuando generalmente en aquella época, cuando dejaban de amenazar, comenzaban con la actuación, es decir, ya terminaba la amenaza y comenzaba el ataque. O te secuestraban, o te atentaban contra tu familia, o te fusilaban a balazos. No tenías otra alternativa. Uh-huh. Nosotros sufríamos amenazas de atentados de bomba. No de secuestro, bueno, el secuestro sí, porque las amenazas que yo recibí era de secuestro de hijas de militares. Mirá las cosas que alguno tenía que escuchar, pero al margen de eso, en la mayoría de los casos fueron atentados. Primero, las dos primeras bombas que colocaron en mi casa fueron no llegaron a estallar, fueron con detonación por el comando radioeléctrico a la mitad de la Bocacalle. Nosotros vivíamos en la Costanera, en la avenida Siete Jefes y Pedro Centeno, justamente frente a la iglesia del Huerto.
frente al río Paraná, frente a la laguna Setúbal. No estallaron esas 2 bombas. Las 2 primeras no. Pero todos los días nosotros hacíamos una rutina en mi casa donde recorríamos todo el jardín que teníamos adelante, que rodeaba la casa, para ver si no había algún artefacto colocado antes de irnos a acostar a la noche, porque siempre los artefactos eran colocados durante la noche. Y decime una cosa, ¿te era posible alguna vez observar a alguna persona sospechosa, digamos? Sí. Previo a esto, yo he tenido personas semanas enteras marcando mi domicilio. Eran muchachos jóvenes, todos hombres, nunca me tocó ninguna mujer. A uno que... Marcando tu domicilio. Marcando mi casa, parado de brazos cruzados frente a la puerta del porche, del garage, de la entrada de la casa. Un día me sacó porque yo me estaba cambiando y yo no podía dejar la persiana subida porque miraba todo el tiempo. Yo llegué a un momento que dije, además de estar marcando mi casa, me está mirando cuando me estoy cambiando. Entonces salí enfurecida, salí al balcón y le dije, si no te vas te tiro con agua hirviendo. Y entonces siguió de brazos cruzados, no le importó lo que yo dije, abrí la puerta, bajé por las escaleras y salí de forma desesperada a darle una cachetada. Yo en realidad, más que una cachetada, le pegué una trompada, porque cerré el puño y de la ira que tenía, dije, matanos de una vez por todas, pero dejanos en paz. Bueno, eso fue muy temerario. Casa. Llevaba una semana de brazos cruzados, mañana, tarde y noche. Y ahí fue cuando mi padre salió desesperado y me dijo, vos sos loca. Me agarró de un brazo y me entró. ¿Qué atentado concreto se produjo en tu domicilio? 75. Bueno, en el 75. Sí, yo estaba en una fiesta de 15 junto con mi hermana y mi padre tenía la costumbre de pasarnos a buscar y combinar los horarios y salir a distintos horarios para no sufrir los atentados en forma personal. Entonces, siempre coordinábamos los horarios en que mi padre nos pasaba a buscar con el coche. Bueno, en esta oportunidad el artefacto fue colocado entre las 4:30 aproximadamente de la madrugada. ¿A dónde? ¿En qué parte de tu casa? En el porche, en la parte descubierta debajo del Fiat 600. Y agarró el tanque de nafta y la onda expansiva fue hacia arriba. Serían unos 9-10 metros de altura hacia arriba, sí, a la altura del jardín, y voló toda la esquina del balcón de mi dormitorio, sí, toda la mampostería de una esquina del balcón y toda la piecera de las 2 camas. O sea que si vos estabas durmiendo esa noche, hoy no estarías hablando conmigo. No, para nada. Por suerte, mi hermana y yo no nos encontrábamos en ese momento, porque si no, yo no estaría vivo para contarlo. Bueno, eso le pasó a la hija de Lambruschini y lo peor del caso que su padre encima fue preso. Es increíble, es una gran ironía. Le asesinaron a su hija de 15 años, porque Paula Lambruschini también tenía 15 años. Estaba durmiendo, pobrecita. Ella no lo puede contar. No. Me decías en otra ocasión que la mayoría de los compañeros de tu papá... Sí, están todos muertos. Por acciones de la guerrilla. Todos asesinados por la guerrilla, sí. Por los jóvenes idealistas. Tenían un proyecto, y eso estoy totalmente de acuerdo con Agustín Laje, porque tenían un proyecto. Primero eran los militares, como está pasando ahora. Hay 1022 militares presos. Y van por los civiles. Sí. Graciela, también te casaste con un militar que, bueno, tenés el orgullo de que es un ex combatiente de Malvinas. Sí, pero también... Y también un ex... Tuvo que luchar contra la subversión y hoy, si estuviera vivo, estaría preso. ¿Qué decía? Sí. Un caso más político de los que hay, tantos que hay, por haber defendido a su patria, por haber defendido a su nación contra el terrorismo apátrida. Sí. Y ¿qué decía tu marido de la guerrilla?
Brevemente, contame las que principales impresiones. era peor combatir contra la guerrilla que combatir en Malvinas, ¿Por qué? porque eran más sádicos, eran más perversos en el accionar y tenían incluso armas, ya en ese momento, en la década del Sí. 70, tenían armas sofisticadas con miras infrarrojas, donde a la noche ellos apuntaban y tiraban un blanco. Eso en aquel momento ni el ejército argentino No, tenía. no, porque la generación que tuvo que combatir contra la subversión, la generación tenían entre 20 y 21 años, eran subtenientes. Todos fueron muertos, acribillados a balazos, luchando decentemente contra el terrorismo, contra la guerrilla. En Sí, Tucumán, donde fuera, porque los enfrentamientos se producían en el momento más inoportuno. Es decir, ellos incluso, más de una vez, y eso también lo vi yo, no me lo contó nadie, yo he visto los atentados que cometían en los semáforos. Es decir, cuando llegamos a Buenos Aires por el pase de mi padre, en el 76, todavía había atentados que ellos cometían, se bajaban al mejor estilo gángster años 20, de un auto, sí. tenían marcado el movimiento de la víctima que iba a pasar por ese día, por ese semáforo, y la acribillaban a balazos con una frialdad terrible y al chofer también. Era muy común verlo. Fuimos tratando de olvidar, que era lo que nos enseñaban nuestros padres, Tratando de olvidar. tratando de olvidar. Bueno, eso ya pasó, fue una pesadilla, eso no va a volver nunca más. Precisamente, Yo Graciela. pensé que no iba a volver nunca más. Hace 30 años, si a mí hace 20 años atrás me hubieran dicho que íbamos a volver a ver las mismas personas, las mismas caras, las mismas agresiones, las mismas mentiras, y las mismas personas, ya más viejas. Sí. Yo no hubiera tomado a alguien por loco, no hubiera creído nunca que esta gente iba a volver. Y que esa gente que se fue al exterior, que en su momento volvieron vivos y figuran muchos con la CONADEP como desaparecidos y están ocupando puestos clave dentro del gobierno, yo creí que nunca más los iba a volver a ver. Hoy los veo, pero dentro del gobierno. ¿Cuándo comenzó a concluir para vos esta pesadilla? ¿No? La parte más tremebunda. Afortunadamente fue cuando nos salió el pase a la ciudad de Buenos Aires, sino que fuimos de la noche a la mañana con un pase de urgencia sacado por el que en ese momento era comandante en jefe del ejército, el teniente general Jorge Rafael Videla, a quien le debo todo. Se lo debe la familia entera y muchos que se fueron de pase, y le salvó la vida cuando mi padre dijo: por favor, sáquennos el pase porque nos están matando como a perros, a todos. Graciela, a ese respecto, vos sabrás bien que hay una opinión formada, generalizada, Sí. al respecto del general Videla. ¿Vos me podrías compartir qué opinión te merece la figura del teniente general? La mejor y el mayor de mis respetos. El mayor de mis respetos fue un ejemplo como presidente, como persona, excelente padre de familia, excelente marido. Nosotros tuvimos seguridad, como argentinos se podía trabajar y estudiar en paz. Y empezamos a vivir en paz. Ya en el mediados del 77 ya empezaron a mermar tanto los tiros como las bombas. Lo notábamos como ciudadanos. Graciela, ¿y qué opinión tenés vos entonces al respecto de los más de 1000 oficiales, soldados que están presos? Pobrecitos, hay muchos que se están muriendo. Por abandono total de persona, enfermos, sin atención médica, sus familias enfermas por la situación que están viviendo, porque no son delincuentes, no tienen nada en común con los delincuentes. Ellos salieron a defender su nación contra un invasor y por eso están siendo juzgados, porque en realidad todos están injustamente presos. Pero al respecto de los crímenes supuestos que le imputan a la soldadesca,
¿Qué es lo que vos opinás? ¿Eso también es todo mentira? Es que es todo mentira. Eran... ¿No robaban bebés? No robaban ningún bebé. A nadie se le puede ocurrir a una mente solamente enferma y que el general Videla robaba bebés, por favor. Padre de 8 hijos, abuelo de 13 nietos, Videla tenía muchos decretos que firmar, tenía reuniones, había reuniones de seguridad nacional, incluso él fue víctima de 3 atentados. La bomba que se puso en planeamiento, creo que fue en el 77, iba dirigida a él. Y él en ese momento del Estado Mayor tenía una reunión y no pudo ir a casa de gobierno. Por lo tanto, la bomba estalló, la puso un empleado que llevaba 9 años dentro de la administración pública. Y la bomba iba dirigida a él. Voló la bomba y hubo muchas víctimas en planeamiento muertas por la bomba en el 77. Eso es un invento, lo del robo de bebés. Los enfrentamientos cuando se producían, ya sea en la calle o en las viviendas que los terroristas alquilaban, porque alquilaban viviendas transitoriamente para salir escapando en cualquier momento. Tenían todo muy bien planificado y muy bien organizado. Los hijos que no eran utilizados como escudos humanos por parte de sus propios padres, sí, y que los querían de verdad esos chicos, cuando estaban en el medio del fogonazo del tiroteo, en los enfrentamientos, iban a la casa cuna. Y todo el mundo sabía, todo el país lo sabe, y todos los que tienen de 50 años para arriba saben que los hijos de los desaparecidos, que ellos llaman desaparecidos, pero ninguno estaba desaparecido, todos tenían nombre y apellido y todos conocíamos quiénes eran los terroristas. No era ningún bebé de pecho sus hijitos. A ver, bueno, ya Graciela, para ir redondeando, ¿por qué te parece que durante tanto tiempo testimonios como el tuyo permanecieron en las sombras? ¿Por qué recién ahora estamos destapando todo esto? Por favor, sí, porque a nadie le conviene de todos los políticos y de los presidentes que se supiera la verdad de todas las víctimas de la subversión. Que hoy ¿Por qué no les conviene? No era un tema importante, no les interesaba y no les interesa. Les interesaba más el discursito de que estábamos en democracia y que la dictadura había terminado y que por suerte estaban todos presos. Ese discurso lo escucho hace 25 años hasta el día de hoy. Pareciera que quieren quedar bien con eso. Decime una cosa, se me ocurre una pregunta. ¿Por las dudas tendrás algún reproche que hacerle a la misma oficialidad? Sí, no hubo una ayuda por parte de ningún jefe de Estado Mayor hacia las víctimas de la subversión o un resarcimiento económico o moral, como debe ser, porque además de haber perdido y mutilado su familia, no fueron ayudados en nada. Fueron realmente víctimas y siguen siendo víctimas a 35 y 40 años y siguen llorando a sus muertos y que en realidad sus muertos son los verdaderos héroes de esta nación. Ningún jefe de Estado Mayor, y yo les reprocho que no han hecho nada desde el 83 en adelante por ayudarnos a las víctimas de la subversión o por lo menos llamarnos por teléfono. Los jefes de Estado Mayores se supone que tienen reuniones de gabinete con el presidente de la Nación, ¿no? Sí. Uno de los planteamientos... Nunca subieron un reclamo. Nunca escuché un reclamo. El proceso militar se ocupó siempre de darles trabajo a todas las víctimas que quedaron como hijos o esposas de los fallecidos, de las víctimas fallecidas por la subversión. Los jefes de Estado Mayor del 83 en adelante, ninguno vi que se ocupara de ninguna víctima de la subversión, de nadie. Muy bien. Yo creo que... yo veo que vos sos una mujer que no se calla nada. No me voy a callar nunca. No me callé jamás en nada. Y mira, si tuve las agallas, como vos decís, de enfrentar a un guerrillero en la vereda de mi casa con 17 años y las manos que no llevaba nada yo, porque la verdad que salí con la intención de agredirlo físicamente con mis propios puños,
a defenderme como podía, y no sabiendo si estaba armado o no. Con esa ingenuidad que tuve, y Sí. no tuve miedo. Yo creo que hay una realidad, tarde o temprano la gente que sabe va a perder el miedo, con el miedo no se llega a nada. Yo nunca me callé ni me voy a callar nada, y lo que sepa de verdad siempre lo voy a decir. No tengo nada que ocultar, yo tengo las manos limpias, ¿sabes? Mis manos no tienen manchas de sangre del pasado, las de ellos sí, están todas enchastradas de sangre de nuestros muertos. Graciela, honestamente espero que esta entrevista, como víctima de la subversión, te sirva particularmente a vos. Creo que te ha servido para desahogarte un poco, ¿no es así? Sí, porque no somos escuchados, no les importamos a nadie, ningún político, a ningún futuro presidente. Pero veo que no solo la izquierda, de la izquierda, bueno, podemos esperar lo peor, pero de la derecha tampoco, no les importó nunca nada del 83 en adelante. No les importamos a nadie. Somos un cero a la izquierda. Las víctimas de la subversión somos un cero a la izquierda para la República Argentina, desde las elecciones del 83. Graciela, te agradezco enormemente la paciencia. Y estoy seguro que a mucha gente... Gracias por la paciencia que nos tenés a nosotros vos. Perfecto. A mucha gente estoy seguro que le va a servir claro que tu declaración. Por sobre todo la gente joven que no sabe nada de todo esto. Graciela, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un beso grande para vos. Chao.